Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jocelyn Nogues Cabrera. Les voy a hablar sobre el tema de entorno macroeconómico. Eh, Todo lo que abarca esta materia, inclusive pues empezando desde el PIB, la renta nacional, hasta otros factores un poquito más profundos. Bueno, pues comenzamos con la historia, oferta y la demanda. La oferta es todo lo disponible o lo que está a la venta. La demanda es todo lo que la gente está dispuesta a consumir. ¿Sí? Este, y pues bueno, aquí tenemos una imagen donde debe de haber un cierto equilibrio entre la demanda y la oferta, ya que pues si tenemos demasiada demanda y muy poca oferta, pues no sería rentable para nuestro negocio. Como siguiente punto tenemos lo que es el campo de estudio de la macroeconomía. La macroeconomía se centra en el estudio del desempeño económico, tanto como en los cambios de la producción, los cambios de inflación, la tasa de interés, los tipos de cambio y la balanza de pagos, entre otros muchos temas más que abarca todo lo que es la macroeconomía y sus estudios, ¿va? Tenemos lo que es la renta nacional. La renta nacional es una magnitud económica que está compuesta por todos los ingresos que reciben todos los factores productivos nacionales durante un cierto periodo, descontra- descontando todos los bienes y servicios intermedios que se han utilizado para producirlos. La magnitud económica, la aproximación o estimación de riqueza nacional en el país por todos sus bienes y servicios, ¿sí? La renta nacional entonces es una magnitud económica, como bien decía, es la suma de todos los ingresos que recibe una población a lo largo de un año. Para su cálculo debemos de desconectar los bienes y los servicios intermediarios, ¿sí? Para sacar pues ahora sí que una ecuación bien formulada, y para sacar una cantidad neta de lo que es la renta nacional. Su fórmula es la siguiente, es el PIB más el RRN menos el RRE. Esto es la fórmula que nos va a dar la renta nacional. Como siguiente punto tenemos lo que es la ocupación y el empleo. La tasa de empleo es el porcentaje de mano de obra que no está empleada y que buscan actualmente una ocupación como proporción de una fuerza de trabajo total. La tasa de desempleo está relacionada con las fluctuaciones del ciclo económico. Las caídas en la producción se reflejan con incrementos de desempleo. Los aumentos están ligados con la declinación de la tasa de desempleo. Cuando el desempleo se encuentra en su tasa natural, se dice que la economía está funcionando en pleno empleo. Existen tres tipos de desempleo. Por fricción, este surge por el motivo normal del mercado de trabajo. Estructural, surge cuando hay una disminución de cantidad de empleos disponibles en una región o industria a participar. Y cíclico, originado por una baja de ritmo de expansión económica. La inflación en la economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo, cuando el nivel general de sus precios sube, con cada unidad de medida se adquieren menos bienes y servicios. Como bien podemos ver aquí en esta imagen representativa, nos damos cuenta que en el año 1970 con 10 pesos nos alcanzaba para comprar, digámoslo así, una despensa completa, mientras que en el 2019 con 10 pesos pues no nos alcanza para la despensa completa, sino para una limitante más pequeña. Por otro lado, la tasa de interés o tipo de interés hace referencia a la cantidad que se abona a una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. También puede decirse que es el interés de una unidad de moneda en una unidad de tiempo o rendimiento de unidad de capital en una unidad de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir? La tasa de interés es el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante cierto tiempo determinado, ¿sí? Se expresa en términos anuales normalmente. Se mide en porcentaje sobre el tiempo total del dinero solicitado. Este ejemplo, pues más común es en los préstamos, eh,
cuando sacamos algún tipo de producto de alguna tienda a meses. Por otro lado, tenemos los modelos económicos, que existen tres, los cuales son el clásico, que es el que busca el máximo interés en el capital humano, el keynesiano, que es basado en el estímulo de la economía, es el tiempo de crisis, el neoliberal, que trabaja consigo un retroceso en el desarrollo del país por la privatización y el Tratado de Libre Comercio. Como cuenta nacional, tenemos que son el instrumento cuantitativo, términos monetarios. Estos describen la actividad económica de las diferentes agentes de economía nacional, los agregados económicos, las cuentas de bienes y servicios, las cuentas de sectores institucionales, el cuadro de oferta-demanda, la utilización y las cuentas económicas integradas. Por otro lado, los sectores productivos, tenemos que son cuatro sectores productivos que existen. El primero sería el sector primario, vaya, que son los trabajos que se obtienen materias primas, como tales, pues, por ejemplo, la ganadería, los vegetales, los minerales, pues sí, entraría ganadería, minería, agricultura. En el sector secundario tenemos lo que es la producción de energía, las industrias básicas, que comprende las actividades industriales, mediante las cuales se transforman materias primas en bienes este, intermedios y finales de consumo y capital, ¿sí? Eh, en el sector terciario tenemos que son trabajos que se obtienen productos sino que presentan servicios. Como tal, serían los servicios educativos, el transporte, el comercio. Y en el cuarto sector entraría lo que es investigación, consultorías, educación, medios de comunicación, entre otro tipo. El PIB mide la producción total de los bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos, indicando económico que se traduce en el valor monetario de los bienes, tales como la alimentación, vehículos, maquinaria, textiles y servicios. Pues bueno, aquí en el PIB tenemos que es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país para el mercado en un momento determinado. De igual forma tenemos que el INSP es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual se encarga de medir el porcentaje del incremento de los precios de una canasta de bienes y servicios que adquiere o compra un consumidor típico en el país, ¿sí? Y bueno, como siguiente tema tenemos el costo o calidad de vida. El costo de la vida es el cálculo estimado de bienes y servicios que los hogares necesitan consumir para lograr cierto grado de satisfacción o llevar una calidad de vida o un determinado nivel que sea bueno y saber más o menos estimar cuánto es el recurso necesario para llevar que esta calidad de vida sea buena. El análisis coyuntural hace relación al estudio de la evaluación reciente de las principales variables económicas que puedan afectar a las empresas y al país en general. Se puede aplicar tanto al nivel macroeconómico como microeconómico. Y el análisis estructural es la herramienta fundamental en la ingeniería civil y en la arquitectura para determinar la capacidad de una estructura para resistir cargas y las tensiones. Este proceso se utiliza una variedad de técnicas y herramientas para evaluar y diseñar estructuras, desde edificios hasta puentes y presas.
La demanda agregada es la suma de los bienes y servicios que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a comprar en un determinado nivel de precios. Depende de, entre otros factores, la política monetaria y fiscal, la cantidad de bienes y servicios adquiridos en un periodo de tiempo por los agentes que conforman su economía, hogares, empresas, instituciones sin ánimo de lucro, administraciones públicas, sectores exteriores. La demanda agregada se calcula el consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. La oferta agregada es la oferta total de bienes y servicios que en conjunto de las empresas planean poner a la venta en la economía nacional durante un periodo específico de tiempo. El equilibrio macroeconómico a corto plazo ocurre cuando la cantidad de demanda de PIB real por todos los agentes económicos es igual a la cantidad ofrecida de PIB real para todas las empresas. Gráficamente ocurre cuando en el punto de intersección de la oferta agregada a corto plazo y la demanda agregada. El equilibrio macroeconómico a largo plazo ocurre cuando el PIB es real es igual al PIB plano empleo, es decir, cuando la economía está en su curva de oferta agregada a largo plazo. Existe la inversión extranjera directa e indirecta. La directa se refiere a todo el capital extranjero que tenga como fin de inversión una como fin la inversión y la obtención de un rendimiento en el país como también un control de parte de una empresa en el extranjero. Y la indirecta son los préstamos que se realiza a un país extranjero, ya sea de organismos privados o a través del gobierno. Los regímenes del tipo de cambio de cada país está determinado por el régimen cambiario, es decir, la forma en la que se decide administrar el valor de una moneda respecto a otras. Los regímenes cambiarios, más conocidos como el tipo de cambio fijo, flexible y bandas cambiarias. La política económica monetaria es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria con el fin de conseguir la estabilidad en el valor del dinero para así evitar que se presenten desequilibrios prolongados en la balanza de pagos. Sus principales factores es controlar la inflación, reducir el desempleo, conseguir el crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos. La política económica cambiaria eh, atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas, tipo de cambio entregada de equilibrio al tipo de cambio real. Ejemplo, la escasez de dólares, uno elevaría su precio haciendo que se beneficie la expansión y el Banco Central debería sacar dólares a circulación. En caso contrario, el gobierno retira dólares en circulación para equilibrar el tipo de cambio. La política económica fiscal se lleva a cabo cuando el sector público, con respecto a sus decisiones de gasto, impuestos y endeudamiento, eh, el objetivo es facilitar e incentivar el desempeño adecuado de la economía nacional, buscando que de esta forma lograr niveles aceptables o sobresalientes de crecimiento, inflación y desempleo. Busca evitar fluctuaciones en la economía. El manejo o aplicación del modelo ISLM. Con este modelo se determina la demanda agregada y el consecuentemente el nivel de producción y empleo, bajo el supuesto de sus precios fijos u oferta agregada infinitamente elástica. Se utiliza para estudiar a corto plazo y cuando los precios son relativamente estables o no hay una inflación reducida. De aquí que no se establezca diferencias importantes entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. El crecimiento económico o la frontera de posibilidades de producción significa expandir las fronteras de posibilidades de producción, es decir, aumentar la capacidad productiva, aumentar la producción de bienes, de capital a costa de los bienes de consumo,
Cuando más alto se sitúe un país en su frontera de posibilidades de producción, más rápido será su ritmo de crecimiento. En desarrollo económico, los índices de desarrollo humano es un indicador que mide el nivel de desarrollo de una sociedad en base a tres dimensiones principales: la esperanza de vida, educación y riqueza económica. Se utiliza para elaborar un concentrado de desarrollo humano, clasificación anual que permite seguir la evaluación de un país a largo plazo o comprobar una situación con los restos del país. La inversión es la acción de colocar dinero o capital en una actividad económica con el fin de obtener un rendimiento económico a largo plazo. El aumento de la cantidad de activos o dinero productivo como bienes de capital, equipo, estructuras o existencias. La educación estudia las relaciones universales entre la economía y educación, nivel de estudios de la población de un país de acuerdo a la edad y el nivel educativo. Las tecnologías son los conocimientos y las técnicas que se combinan con otros factores productivos para obtener bienes y servicios. Cuanto mejor sea la tecnología de una empresa, más bienes podrá conseguir con los mismos recursos. Cabe mencionar que pues esto influye demasiado en los sectores empresas como tal, ya que en empresas que son más grandes es más fácil el manejo o la obtención de bienes, mientras que para microempresas o pues empresas o negocios muy pequeños es más difícil debido a que no tienen el alcance que se necesita o las posibilidades, vaya. La sustentabilidad es la capacidad que tenemos los humanos para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos para el crecimiento y desarrollo de futuras generaciones. Implica que nuestras actividades económicas mejoren en el medio ambiente. La estabilidad social es toda situación caracterizada por la ausencia de grandes variaciones a nivel de producción, renta, empleo, junto con poca o nula inflación, variación de precios. La posición de México ante un país emigrante. México es la economía emigrante mejor posicionada en estos momentos en mediano y largo plazo, y los riesgos sobre ella vienen más por el lado externo, en particular por una probable recesión en Estados Unidos. En cuestión de salud, de educación, de seguridad, México está mejor establecido que muchos de los, o la gran mayoría de los países emigrantes. Los organismos internacionales de cooperación económica, la OCDE, Organización Internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Su objetivo es promover las políticas que fortalezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas. La estructura de integración económica. Es el término usado para describir los distintos aspectos mediante los cuales las economías son integradas. La integración es un proceso constituido por cinco etapas: la zona de libre comercio, la unión adecuada, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica. Para finalizar, tenemos los tratados comerciales de México. Tenemos tratados de libre comercio adecuados comerciales vinculantes en el comercio de bienes y servicios. México con Canadá y Estados Unidos el 1 de julio del 2020 crearon un, un tratado de libre comercio. En Colombia y México, en Costa Rica, México, en Chile, en la Unión Europea, en Israel, en el Triángulo Norte, en Uruguay, en Japón, en Perú. Tenemos varios tratados de libre comercio que apoyan eh, especialmente a la economía de México, tanto a los recursos que entran como a los recursos que podemos exportar. Y por último les presento pues las fuentes que fueron utilizadas para la creación de este proyecto.
Muchas gracias por su tiempo y pues nos vemos.